Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno con un código de error que suele dar bastantes quebraderos de cabeza y sobre todo provocar gastos que no tocan, el P0479. Si esta alerta ha saltado en el cuadro de un vehículo diésel, aquí vamos a ver cómo se le puede meter mano con cabeza. A ver, lo típico, se enciende la luz de fallo de motor en el cuadro. Pues bien, esa es la primera pista, la señal de que algo pasa. Y en este caso nos está apuntando directamente a un código muy concreto, el P0479. Vamos a ver qué significa exactamente esto. Y bueno, ¿qué nos está chivando el coche con este código? Pues básicamente que su centralita, el ordenador de a bordo, ha pillado un fallo. Y ojo, intermitente, en la válvula de control de presión de escape, la famosa EPCV. Y esto no es una tontería, ¿eh? No es un simple aviso para que lo miremos luego. Es una alerta seria sobre un componente que influye y mucho en cómo va el motor y, más importante, en la seguridad. Venga, vamos a ver qué hay detrás de esta alerta, porque es de esas que hay que tomarse muy en serio, sobre todo en un tipo de motor muy específico. Pues sí, resulta que este código es territorio casi exclusivo de los motores diésel. Es súper común verlo en coches de marcas como Ford, Dodge, Mercedes, en fin, en muchas. Y el sistema que está dando el fallo tiene dos funciones que son clave. Por un lado, ayuda a que el motor se caliente antes cuando arrancamos en frío. Y por otro, y esto es crucial, es el responsable de proporcionar el freno motor, algo que es vital, fundamental si se va a remolcar algo o se conduce por zonas de montaña con muchas cuestas. Vale, el coche es bastante chivato cuando algo no va bien. Nos da señales, así que vamos a ver cuáles son esos síntomas, esas pistas que nos deja para que sepamos que el P0479 anda por ahí. A ver, los síntomas son de libro, bastante claros. Lógicamente la luz de fallo motor encendida. Luego se nota una pérdida de chicha, de potencia, sobre todo cuando se le exija el motor, con carga. Pero el síntoma más preocupante, el que de verdad nos pone en alerta, es que el freno motor puede dejar de funcionar. Y eso, bajando un puerto de montaña, compromete la seguridad de una manera muy seria. También se nota que al coche le cuesta más calentarse por las mañanas. Son avisos que de verdad no se pueden pasar por alto. Vale, perfecto. Ya sabemos los síntomas. Pero, ¿qué lo causa? ¿De dónde viene el problema? Vamos a hacer de detectives y a repasar la lista de los sospechosos habituales, empezando por los que vemos una y otra vez en el taller. La lista de posibles causas puede asustar un poco, es verdad, pero la realidad, lo que nos dice el día a día en el taller, es que el 90% de las veces el lío está en uno de los dos primeros puntos que vemos aquí. O bien un simple tubo atascado de carbonilla, que con los diésel modernos y la EGR es el pan de cada día, o algún fallo tonto en el cableado, una mala conexión. Así que la clave, lo más importante, es empezar por ahí, antes de volverse locos y empezar a cambiar piezas que cuestan un dineral. Y ahora sí, llegamos al meollo de la cuestión, a la parte importante, el diagnóstico. ¿Cómo encontrar el problema de verdad? Paso a paso, como un profesional, sin empezar a cambiar piezas a lo loco a ver si suena la flauta. El proceso tiene toda la lógica del mundo. Lo primerísimo, buscar si hay boletines de servicio técnico, los TSB. ¿Por qué? Porque a lo mejor el fabricante ya sabe qué pasa y ha sacado una solución. Nos ahorraría un montón de tiempo. Si no hay nada, entonces vamos a por el sospechoso número 1, el tubo. Se desconecta y se intenta soplar. ¿No pasa aire? Pues ya tenemos el problema. Si está limpio, pasamos al plan B, una inspección visual de todo el cableado, con calma, buscando cualquier cosa rara. Aquí la paciencia y una buena linterna son nuestras mejores amigas. Imaginemos que a simple vista no se ve nada mal. ¿Qué hacemos? Pues borramos el código de avería. A veces es un fallo esporádico y no vuelve a salir. Pero si el condenado vuelve a aparecer, entonces toca sacar la artillería pesada. Conectamos la máquina de diagnosis para ver presiones en tiempo real y con el multímetro nos vamos directos al sensor a medir voltajes. Cada uno de estos pasos nos va cerrando el círculo hasta dar con el culpable. Y fijaos en esto, que es una de las pruebas clave. Y es más fácil de lo que parece. En el sensor tenemos que encontrar 5 voltios, tanto en el cable que le da corriente como en el que manda la señal. Si de repente medimos 12 voltios, bingo, tenemos un cortocircuito por ahí. Y si por el contrario no llega nada de voltaje, 0, entonces el problema o está en el cableado, que se ha cortado, o, en el peor de los casos, en la propia centralita del motor. Muy bien, ya tenemos claro cómo cazar el problema. Ahora vamos a hablar de las trampas, de los errores más comunes en los que cae mucha gente y que hacen perder tiempo y dinero. Y por supuesto veremos cómo evitarlos. Aquí lo vemos perfectamente, los errores de manual. Y el campeón de todos, el error número 1, es ir de cabeza a cambiar el sensor. No, es la solución más cara y, en la mayoría de los casos, no arregla absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el problema de verdad, que suele ser el tubo atascado o un cable haciendo mal contacto, sigue estando ahí. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? Pues curiosamente, suele ser el más simple y barato.
limpiar ese tubo de carbonilla o cambiarlo si está muy mal, arreglar cualquier cable o conector que esté dañado y asegurarse de que todo hace buen contacto. El sensor solo se cambia al final del todo, como último recurso, cuando ya hemos comprobado y descartado todo lo demás. Solo entonces. Y llegamos a un punto muy importante, la gravedad de este asunto. A ver, que quede claro. Ignorar este código no es una opción. No es solo una lucecita molesta en el cuadro de mandos. Las consecuencias pueden ser mucho más serias. Estamos hablando de un código que se considera de alta prioridad. Y es que perder potencia y sobre todo quedarse sin freno motor puede meter a cualquiera en una situación muy peligrosa en la carretera. Sobre todo si se va con un remolque o se está bajando un puerto de montaña. Aquí la seguridad es lo que manda, sin discusión. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Dejarlo para mañana no solo es jugar con la seguridad, sino que es comprar papeletas para una avería mucho más gorda y cara. Podemos acabar dañando el turbo, el sistema de escape o incluso la propia centralita, el cerebro del motor. Así que la pregunta es obvia. ¿De verdad merece la pena correr ese riesgo?